Escrito hace más de 2000 años, el poema épico de Tito Lucrecio Caro expresa nociones completamente modernas. Por ejemplo, el empirismo, una teoría de los átomos, una teoría de la evolución, la noción de la prehistoria, y la moral y psicología epicúrea. Al ayudar a iniciar el Renacimiento, se le considera de lo más importante. En este video podrás conocer detalles sobre una sección de este poema épico. Lucrecio, sobre la naturaleza, primer libro, sobre la infinitud. Lucrecio comienza su poema haciendo referencia a Venus, la diosa del amor. No solo invoca su ayuda en el desafío de escribir el poema, sino que también habla de ella como la deidad, la fuerza, que puede salvar a la humanidad, Roma, de sus dificultades actuales. Sin embargo, no hay una explicación específica de cuáles pueden ser estas dificultades. Luego se menciona el nombre de Memio. Se habla de él como el objetivo del poema, el que debe ser pacificado por el amor y llevado a la razón por la explicación contenida en el poema. ¿Qué es exactamente lo que el poema pretende explicar? Considera estas líneas. Esta última acción que hemos ideado nombrar. Átomos procreantes, materia, semillas de cosas. O cuerpos primigenios, primigenios para el mundo. Sí, por ahora, el tema será la teoría atómica tal como se entendía entonces. El poeta es plenamente consciente de la controvertida, tal vez blasfema, naturaleza de esta noción. Hay que admitir que tal vez dramatiza lo ofensivo que puede ser. Sin embargo, él no rehúye denunciar los males de la religión. Sí, posteriormente Lucrecio nombra y describe la causa de la famosa expedición a Troya como uno de los primeros males que la religión trajo a la humanidad. Hablando de las hazañas de Agamenón antes de zarpar, el poeta dice: hacer de su propia hija una bestia sacrificial, para dar a las naves vientos auspiciosos para Troya. Tales son los crímenes a los que conduce la religión. Posteriormente, el poeta explica que el hombre debe fortalecerse de este mal por medio de una comprensión correcta, verdadera y superior. Es decir, que no teman a lo desconocido, por ejemplo, a lo desconocido de lo que puede o no ocurrir después de la muerte. Como tal, este trabajo se presenta como los beneficios morales que una cierta concepción, comprensión, de la realidad física puede traer a la humanidad. Esos beneficios morales serán los del epicureísmo, y la comprensión de la naturaleza será la del atomismo material. El atomismo material, que no hay nada en la existencia que sea místico, es la primera sección después de la introducción antes mencionada. El punto de inicio es que nada de la nada nunca ha nacido. Esto significa que todas las cosas obtienen su materia, o energía, de otras cosas físicas. Las plantas y sus semillas sirven de ejemplo. Estas seguramente se alimentan y crecen de la tierra, el aire y el agua. Debido a esto, estas crecen en un orden, de una manera esperada o prevista. Dice el poeta: fuera la vida un incremento de nada, entonces el pequeño inmediatamente pasearía a hombre, y del césped saltaría un árbol ramificado. Maravillas inauditas, porque, por naturaleza, cada crece lentamente desde su simiente legítima. Así como no cree en la generación espontánea, en la creación sin fundamento ni combustible, tampoco cree en la aniquilación. Sí, nada es nunca verdaderamente destruido. Más bien, simplemente cambia de forma. Jocosamente, el poeta dice: no dudes de mis palabras, porque nuestros ojos no perciben gérmenes primarios. Posteriormente enumera varias pruebas, o ejemplos, de lo invisible, pero corpóreo. Primero está el viento y el aire, ya que se puede sentir, pero no se ve. También está el olor, el calor, el frío, la luz y el acto o fenómeno de la evaporación. Aunque invisible, el filósofo argumenta: sin embargo, estos deben ser de base corpórea. Puesto que así hieren los sentidos, no hay nada, salvo el cuerpo, que tiene la propiedad del tacto. También se menciona la erosión, la corrosión de los metales y el crecimiento aparentemente imperceptible de la vida. Sí, aunque nadie pueda ver crecer a un niño, con el tiempo, el niño seguramente se ha hecho más grande. Por lo tanto, el crecimiento se produjo en incrementos invisiblemente pequeños.
La siguiente sección del tratado poético se refiere al vacío absoluto. En primer lugar, permítanme citar el razonamiento. Aún así, la creación no es ni rellena ni bloqueada. Sobre el cuerpo, hay en las cosas un vacío. Si no fuera así, las cosas no podrían moverse. De al mismo modo, el poeta encuentra la prueba del vacío en los diferentes pesos de los objetos. De nuevo, ¿por qué vemos algunos objetos de mayor peso, pero no de mayor tamaño? Por lo tanto, uno igual de grande pero más ligero. Declara infaliblemente que es más vacío. Debo aclarar que se asume que el movimiento requiere empujar las cosas, lo que requiere nuevos espacios y áreas para que las cosas se muevan. De al mismo modo, se supone que todas las partículas fundamentales pesan lo mismo. Por lo tanto, un objeto más pesado es simplemente uno en el que las partículas están más densamente agrupadas. A continuación, el poeta intenta contrarrestar una crítica a su posición. Explica que, aunque el agua no parece contener ningún vacío, las burbujas y las ondas de los movimientos de los peces lo revelan. El poeta también proporciona la más famosa prueba de la existencia del vacío. Es el espacio vacío que surge cuando dos objetos se separan. El filósofo entiende que el aire llena rápidamente el vacío, ya que se puede sentir u oír hacerlo. Sin embargo, yo nunca he estado satisfecha con esta prueba. Sin una mayor comprensión de la teoría atómica me parece que podría haber otras explicaciones. De cualquier manera, Lucrecio escribe como si se dirigiera directamente a Memmius diciéndole que, aunque hay más que se podría decir, cambia de tema dejándolo a él para que averigüe el resto. Comienza una nueva sección y esta tiene como objetivo argumentar que no existe nada excepto el vacío y los átomos. Por un lado, valoraciones, como la belleza y la tragedia, se toman como meras invenciones humanas. Estos no tienen ninguna existencia real o material. Por otro lado, todo lo que ocurre es visto de manera determinista. De hecho, el poeta dice: ni el tiempo existe por su propia, pero el sentido. Lee de la cosa lo que sucedió hace mucho tiempo, lo que apremia ahora y lo que vendrá después. Lucrecio da una breve descripción de las guerras griegas contra los bárbaros persas diciendo que todo estaba como determinado. Nada en la historia debe entenderse sin el contexto de lo anterior y lo posterior. Considera. Y por lo tanto no notas que cada acto, en el fondo no existe por sí mismo, ni es como el cuerpo es, ni tiene semejanza al vacío. Entiendo que esto significa que la acción, en el sentido transitivo, en el sentido de devenir del término, no puede existir por sí misma. Se compone de partes, de piezas. Estos son átomos y vacío. Por supuesto, uno necesitaría más detalles para comprender completamente el sentido de la declaración. Por ahora, la sección cambia. Lo que ahora se discute es la naturaleza de los átomos, como son muy reales. La idea es ahora popularmente conocida, aunque para ser claros permítanme decir que la comprensión de Lucrecio no incluye que los átomos puedan dividirse en convertirse, en parte, en energía. Más bien, estos no pueden ser destruidos o modificados de ninguna manera. Son igualmente eternos, no se descomponen. Como tal, se cree que la existencia es infinita. No es que haya llegado a existir, o que vaya a dejar de existir, eso no es así para la Tierra, el planeta, en sí mismo. Él dice que nuestro hogar llegó a existir y eventualmente dejará de existir. Los objetos que pueden ser percibidos no son más que un grupo de estos átomos. Un grupo que, con toda probabilidad, contiene algún vacío entre los átomos, pero un grupo, al fin y al cabo. Es fundamental el hecho de que los átomos en sí mismos no se combinan, sino que crean como un mosaico que desde nuestra distancia, desde la perspectiva del tamaño humano, parece un todo homogéneo. Como prueba de que no se pueden dividir, Lucrecio dice que si no hubiera un mínimo a su tamaño, los cuerpos más pequeños tendrían infinitos. La mitad de la mitad todavía puede tener una mitad, con una división ilimitada cada vez menor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las mitades? Ninguna, por infinita que sea la suma. En cierto sentido, se podría criticar, el poeta acepta una infinitud de cosas, pero no una infinitud de cosas, lol.
La siguiente sección se refiere a otros filósofos. Es la afirmación atomista, epicúrea, contra otras metafísicas. En primer lugar, está mi amado príncipe de Efeso. De los cuales, dice Lucrecio. Viene el jefe de la batalla. Que Heráclito, famoso por su habla oscura. Entre los griegos tontos, no entre los serios. Que buscan la verdad. Sí, por desgracia, el poeta se burla y ridiculiza a Heráclito diciendo que simplemente atrae a las mentes simples que están hipnotizadas por la estética literaria. Además, dice que, ¿cómo, pregunto, puede haber tanta variedad? Si todo es hecho de fuego, solo, único y puro. En general, Lucrecio interpreta al presocrático como si él hablara literalmente y no en metáfora. Por supuesto, no tengo forma de verificar, juzgar, nada de eso. Pero imagino, supongo, que Heráclito no era analítico. El poeta, en cambio, dice: parece una locura loca. Para el hombre mismo. Contra los sentidos por los sentidos lucha. ¿A dónde podemos apelar y confiar? ¿Qué? Más seguro que la percepción puede haber. ¿Con qué separar el error y la verdad? Aquí se contiene una insinuación sobre el epicureísmo, el valor del empirismo. Lucrecio expresa quejas similares sobre filósofos anónimos que sostienen, si no el fuego, el agua o el aire como la sustancia fundamental de la existencia. Entonces entra en discusión nada menos que Empédocles, el inventor de los elementos. El previo argumentó que hay 4 sustancias fundamentales: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Lucrecio lo elogia mucho, pero discrepa con él en varios aspectos. Primero, que no admitía la existencia del vacío. Lo que es peor, negar el vacío, sin dejar de mantener el movimiento. Segundo, porque pensaba que no había un cuerpo indivisible, que no había átomos finitos. Más bien, a diferencia del filósofo actual, Empédocles creía en la infinitud de los infinitos. Me pareció digno de mención como Lucrecio explica que Empédocles imaginaba que las sustancias primigenias podían, en sí mismas, mezclarse entre sí. Considera: si todas las cosas son creadas de 4, y todo se disuelve de nuevo en los 4, ¿cómo pueden ser los 4 los gérmenes primarios? Más que todas las cosas mismas sean consideradas por retroversión, gérmenes primarios de ellas. Para ridiculizar, dice el poeta, todos y cada uno de los pedazos de aire contendrían, o podrían, contener partículas de tierra. No percibo esto como una aseveración verdaderamente cuestionable, Lod. Lucrecio reitera gran parte de sus creencias cuando argumenta que los elementos, como todas las cosas, están meramente compuestos de diferentes cantidades y disposiciones de algunas cosas básicas. Estos átomos básicos no son nada de lo que se percibe. Para probar la verosimilitud de esta idea, hace referencia a la composición de palabras y oraciones. A menudo importa mucho con cuáles otros. ¿En qué posiciones los gérmenes primordiales están atados entre sí y qué movimientos? Aquí vosotros veis nuestros versos. Elementos muchos, comunes a muchos mundos. Aún así debes confesar cada verso, cada palabra. Difiere una de la otra en ambos, sentido y tono del sonido. Seguramente, esto, la naturaleza atómica de los componentes del lenguaje, debe haber sido visto por la mayoría como un ejemplo muy convincente. Lucrecio vuelve a otros filósofos como Anaxágoras que pensaban que todo está compuesto de pequeños pedazos de sí mismo. Del mismo modo, el antes mencionado no cree ni en el vacío, ni en un límite a la pequeñez. En cuanto a la primera afirmación, que las cosas están hechas de piezas más pequeñas de sí mismas, Lucrecio dice que esto simplemente no sería posible. Da varios ejemplos, pero quizás el principal se refiere al fuego. Mientras que si la llama, ya formada, yace almacenada en el bosque, luego los incendios no pueden pasar desapercibidos por ningún tiempo. Para ser claros, el argumento es que el fuego no podría estar ya en la madera. ¿Cómo podría estar escondido y luego abarcarlo todo? En cambio, según el atomista,
La sustancia que es la madera se transforma en fuego por un reordenamiento de sus átomos causado por el calor. El tema cambia a lo que equivale a la cosmología. Al principio hay una admisión muy jocosa de que el verso poético tiene como objetivo engañar a un lector reacio para que lea el texto y entretenga las ideas a pesar de que son nuevas y, por lo tanto, molestosas. A continuación, el poeta explica cómo otros filósofos entienden la configuración y formación del cosmos. Para ellos, los diferentes elementos tienden a ubicarse en diferentes áreas o niveles. La Tierra está en el centro, luego el agua, luego el aire y, por último, el más alto, el fuego. Es más notable que estos filósofos tuvieran una explicación para la gravedad. Sí, consideraban que la Tierra estaba en el centro, y que la mayoría de las cosas tendían hacia el centro. Lucrecio, por otro lado, sostiene que el cosmos es infinito. Tanto es así, que dice: no importa dónde te pongas. En cualquier región de la misma. Sí, ningún centro, como sería natural a cualquier infinitud singular. Se me ocurre que una infinitud de una infinitud, como la que existe entre dos números, debe tener un medio. En realidad, debe acercarse a un punto medio. Sí, seguramente la infinitud de decimales entre 1 y 2 tienen 1,5 como medio. Lo más curioso. Si hay múltiples universos, como he oído teorizar, entonces, cada universo infinito tendría un medio, ya que los universos se limitarían unos a los otros. LOL. Como decía, Lucrecio dice que la existencia es tan grande, tan infinitamente grande, que incluso los relámpagos destellantes no pueden ni viajar un curso por todo, deslizándose a través de eternos tramos de tiempo. Entonces, ¿cómo es el cosmos para un atomista? Debo confesar que no es del todo fácil de concebir. La infinitud parece hacer posible que toda la materia viaje libremente, de modo que, tal vez por suerte aleatoria, una parte de ella se encuentra ahora agrupada en lo que se conoce como Tierra, el hogar de la mente inquisitiva. Cabe señalar que el espacio infinito se toma como una necesidad tanto para el tiempo infinito como para la materia infinita. Por otro lado, el poeta se burla de los otros filósofos porque su concepción requiere que algunos elementos sean atraídos hacia el centro, mientras que otros, como el fuego y el aire, son atraídos hacia la parte superior. Se dice que la cúpula, o cima, de un universo limitado puede, por lo tanto, estallar y con ella toda la existencia. Seguramente, estos son meros comentarios jocosos. Aquí termina este libro. Nótese que Lucrecio no mencionó nada acerca de Parménides o sus discípulos. Quizás lo haga más tarde, dada su comprensión de Heráclito, no me sorprendería que no supiera qué hacer con Parménides, LOL. El siguiente libro o capítulo trata de la perspectiva epicúrea de la vida. Es decir, qué hacer con todo lo previo en tus propias elecciones y actitudes en la vida. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Rara vez la ambición es algo aparte de buscar lo que los demás dicen que se debe buscar. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.